Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Bañuelos. Soy médico especialista en medicina de urgencias y un amante incondicional del uso del ultrasonido, tanto en medicina de urgencias como difundir su uso en diferentes áreas. Estoy muy contento de participar en este gran proyecto y en esta gran actividad académica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente del uso de ecografía enfocada al paciente con COVID-19 desde un punto de vista de medicina de urgencias. Mi cuenta de Twitter es @dr-dive. Me gusta mucho compartir imágenes, casos, pues, artículos o algún comentario y me encanta sobre todo recibir mucha retroalimentación de todo lo que ustedes van viendo y de lo que van leyendo. No tenemos conflicto de interés, no hay ninguna marca que me patrocine, no estoy a favor de ningún equipo en particular, solo sí quiero ser muy claro. Van a haber diversas marcas en esta charla, pues realmente no tengo predilección por ninguna. Bueno, antes de hablar sobre el uso de la ecografía en el paciente con COVID, me gustaría hablar de algo muy particular que es sumamente importante y que sí debemos de tomar la importancia antes de que siquiera entrar a un área de COVID con un ultrasonido. Si habláramos del ideal y ustedes tuvieran la oportunidad de escoger cualquiera de estos equipos, ¿cuál escogerían? Seguramente muchos escogeríamos el primer equipo, ¿no? Porque es un equipo que tiene muy buena definición, tiene muchas funciones. Bueno, la calidad de imagen por mucho supera un equipo portátil. Por ahí algunos escogerían seguramente el tipo laptop, etc. Pero hay algo que debemos de considerar cuando abordamos a un paciente específicamente de esta patología, y eso es que vamos a ingresar a un área que es un área de riesgo, es un área de riesgo infeccioso. Y los equipos que tienen justamente palancas, perillas, teclados, pues eso es un sitio de potencial contaminación. O sea, cada vez que nosotros utilizamos un equipo, hay que limpiarlo perfectamente. Y limpiar un equipo con estas características a veces se va a volver un poco tedioso e incluso es un riesgo si es que no lo llegamos a hacer de manera adecuada. Por lo tanto, probablemente los equipos con muchos botones, perillas, teclado no sean la opción. Si tuviéramos la opción, y por eso hablo del mundo ideal, si tuviéramos la opción de escoger un equipo con pantalla touch, va a ser mucho mejor, sobre todo por la situación de limpieza posterior al uso, así como el transporte. Entonces, hablando, insisto, del mundo ideal, yo escogería una pantalla touch, pero como seguramente no estamos en el mundo ideal y muchos de nosotros carecemos de estas opciones y estas oportunidades, y generalmente lo que nos dan es esto, que es el equipo viejo de ginecología o el equipo viejo de rayos X que ya no quieren, que lo tienen ahí en la bodega arrumbado, o el equipo este chino que alguien compró y que bueno, pues es la única opción que se tiene, o sea, tampoco es que no lo usemos. Solo es que tenemos que estar muy conscientes que hay que cubrirlo muy bien y que va a requerir una limpieza a profundidad para disminuir la probabilidad de propagación de infección. Y para esto, bueno, pues hay muchas recomendaciones, hay muchos materiales que podemos utilizar, hay quienes le han puesto bolsas de plástico a sus equipos, hay quienes lo han cubierto con plástico autoadherible, les han puesto una capa plástica, esta de la que ocupamos para forrar los libros. Solo hay que tener mucho cuidado en algunas cosas. La primera es que deben de tomar en consideración que el plástico puede hacer reflejo del brillo propio de la pantalla o de la luz que tenemos en nuestra habitación donde valoramos a nuestros pacientes con COVID. Y por lo tanto puede ser un poco incómodo tratar de valorar las imágenes al momento de tener este plástico. Entonces la sugerencia es que el plástico esté bien adherido o bien que tengamos precaución pues de que no nos dé el reflejo para la pantalla y que podamos hacer una adecuada valoración de la imagen. Segundo punto que tenemos que tomar en consideración es que, pues, de preferencia, tener solo un transductor, digamos, viable para la evaluación, precisamente para minimizar la cuestión de tiempo de limpieza posterior al uso. Obviamente, si dentro de las posibilidades está utilizar varios transductores, bueno, hagámoslo, ¿no? Pero si no es esta condición, bueno, solo utilicemos uno.
El ideal hablaríamos que sería un transductor lineal. ¿Por qué? Porque nos ofrece menor profundidad con una mayor definición y bueno, el pulmón es una estructura que lo que nos interesa ver justamente son, pues, no tan profundo, ¿no? Las estructuras que queremos evaluarla con la mejor definición posible. Sin embargo, yo sugeriría utilizar no solamente el transductor lineal, sino yo incluso utilizaría como primera opción un transductor convexo. ¿Por qué convexo? Porque el convexo nos permitiría también valorar al pulmón, ¿no? Disminuyendo un poco la profundidad, pero también recuerden que es importante valorar a estos pacientes al corazón, la vena cava, algunas veces si tiene lesión renal o situación así, hay que valorar estructura renal, vejiga, es decir, vamos a evaluar muchas estructuras con un mismo equipo. Entonces, probablemente el transductor convexo, obviamente no nos va a dar la mejor definición, digamos, en ventanas cardíacas, pero sí con alguna modificación de la técnica podemos hacer evaluaciones subjetivas, por lo menos cardíacas. Sí, dentro de nuestras posibilidades está tener un transductor sectorial, que también podemos hacer evaluaciones en algunos casos de estructuras de abdomen. Bueno, también sería una buena opción. Sin embargo, y la verdad es que de los hospitales en los que he podido laborar y utilizar equipos de ultrasonido, es muy poco frecuente tener un sectorial y por lo tanto yo utilizo un convexo. Pero realmente ahí queda en cuanto a las necesidades de cada uno. Y aquí es donde seguramente el uso de los equipos portátiles, como vemos en la tercera imagen, de la extrema derecha, los equipos portátiles, sin beneficiar a ninguna marca, han tomado más relevancia, sobre todo en esta pandemia. ¿Por qué? Estos equipos portátiles son versátiles, ya que con un mismo transductor o con un mismo equipo podemos hacer diferentes ventanas, tanto ventanas pulmonares, ventanas cardíacas, ventanas abdominales, y que este equipo, bueno, es mucho más fácil de limpiar. Incluso hay algunos equipos que son sumergibles, por lo tanto se pueden sumergir en soluciones de hipoclorito, se pueden cubrir muy bien con incluso hasta con fundas de paraguas, no requieren a lo mejor otro cuidado tan especial. Se puede conectar a una tableta, a un smartphone que el mismo podemos cubrir con plástico autoadherible o existen fundas de protección para como esta de alberca para que puedan sumergirse incluso posterior al uso. Entonces, muy probablemente estos equipos han mostrado actualmente el beneficio y sobre todo eh, la necesidad de tener ya un equipo de ecografía en nuestros servicios de urgencias. Hay un principio importante que tenemos que considerar, es que todo equipo que entra debe entrar limpio y después del uso del equipo debe salir limpio. Hay muchas opciones para limpiar los equipos. Una opción pueden ser las toallitas con cloro, que hay de hecho incluso de marca. Ya vienen preparadas de tal manera que solo se sacan, se utilizan y se puede desechar sin ningún problema. Si no existe esta opción o no dentro del presupuesto hospitalario no está, bueno, podemos producir nuestra misma solución de hipoclorito de sodio. Lo único que sí debemos tener mucho cuidado es que no utilicemos alcohol, sobre todo en los transductores. La parte del material piezoeléctrico es muy sensible y si nosotros aplicamos alcohol a esta zona, es muy probable que con el tiempo se generen cuarteaduras y por lo tanto minimice su calidad de imagen y también su tiempo de vida útil. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de alcohol. No está sugerido para hacer la limpieza de los equipos de ultrasonido. Bueno, quisiera recordar los patrones ecográficos que vamos a encontrar, pero sobre todo también ser muy enfático en algo más que vamos a valorar en el paciente con COVID. El primero es que vamos a valorar el patrón o vamos a buscar o identificar el patrón A. El patrón A no es otra cosa más que recordemos de arriba a abajo. Vemos en la primera imagen de la izquierda la piel, luego vemos la sombra de las costillas. Por abajo de las costillas vamos a ver esta línea blanca que se está moviendo en ese momento, que corresponde a la línea pleural. Recordemos que la línea pleural o el deslizamiento pleural está presente justamente por el deslizamiento entre la pleura parietal y la visceral. Por debajo de esta línea vamos a ver unas líneas horizontales paralelas a la línea pleural que corresponden al patrón o las líneas A, que representa un pulmón con aire. Abajo de nuestra letra A vemos esta línea blanca que lo que quiero representar ahí es la pleura. Y ahí vamos a ver, además del patrón A, que es un pulmón con aire, vamos a ver que la pleura es una línea continua y que no tiene ninguna alteración en su morfología, como vamos a ver en los siguientes patrones. El siguiente patrón que vamos a llamar
en esta ocasión B, pero vamos a llamarlo B1 porque ahorita vamos a hablar de un B2. Si se dan cuenta, tenemos las mismas estructuras, la piel, vemos la línea pleural, la línea blanca esta que está abajo de las costillas, pero de ella salen estas líneas como colas de cometa, como brillos, ¿no? En el mar, que parten de la línea pleural, como ustedes saben, se llaman líneas B, que representa un pulmón con líquido. Es normal ver hasta 3 líneas B, más de 5 líneas B. Estamos hablando de que puede haber un síndrome alveolar intersticial o congestión y que, bueno, obviamente aquí en el paciente con COVID ya nos debe empezar a llamar la atención. Como vemos en el diagrama abajo, justamente representamos a la línea pleural que sigue siendo una línea pleural continua y que vemos las líneas B, que son unas líneas B delgadas, están separadas entre sí. Entonces, esta sería la característica del patrón B1 a comparación del patrón B2. El B2, ya como vemos aquí en la imagen del ultrasonido, vemos líneas B gruesas, líneas B que son confluentes, e incluso si se dan cuenta se ve esta imagen de un pulmón blanco. Esto justamente habla de que hay muchas líneas B que están confluentes, este se le llama signo de la cascada, y lo que intentamos representar en la imagen de abajo es justamente las líneas B que son más gruesas, algunas confluentes, pero también se observa una línea B discontinua, de una línea pleural discontinua, perdón, en la cual vemos que hay zonas en las que se ve acortada o retraída, y eso ya nos está hablando de que hay mayor compromiso en el intersticio pulmonar. Y por último tenemos al patrón C, o la zona o el patrón de consolidación, el cual en la ecografía se dan cuenta que es como lo que llamó una de mis residentes, el signo de la manzana, que es otra cosa de recordarlo. Se dan cuenta que es la línea pleural y el parénquima pulmonar se ve como si estuviera mordido, ¿no? Como si fuera una mordida de manzana. Dentro de esta zona vemos brillitos que corresponden a broncograma aéreo y luego vemos estas líneas blancas que parten de estos broncograma aéreos, que es gracias a la reverberancia justamente por el aire, que hacen esta imagen como si fueran líneas B, pero obviamente no son líneas B porque no parten de la línea pleural, sino parten de este broncograma aéreo, y todo esto en conjunto se llama patrón C, que es un patrón de consolidación. Justamente aquí en la representación de la imagen vemos esta línea pleural discontinua con las líneas y los puntitos que representan el broncograma aéreo y las líneas que es la reverberancia, que es el efecto secundario del atrapamiento del aire por el sonido. ¿Qué quiere representar esto? Bueno, no representa otra cosa más que vamos de A hasta la C, representa justamente un pulmón bien aireado en el patrón A, un patrón C representa un pulmón menos aireado. O visto de otra manera, es un patrón que tiene menor consolidación hacia el mayor consolidación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros evaluamos a un paciente con sospecha de neumonía por COVID, el encontrar un patrón A nos da un alto valor predictivo, porque al menos en ese momento no hay compromiso pulmonar a comparación del patrón C, que nos está indicando que hay un franco compromiso pulmonar con una consolidación. Y eso, como veremos más adelante, son datos decisivos para el paciente, incluso hasta el pronóstico. ¿Cuándo utilizamos el ultrasonido en una evaluación del paciente con COVID en urgencias? Bueno, se utiliza incluso o se sugiere la utilización desde el triage, desde el momento en que vamos a seleccionar o vamos a priorizar a nuestros pacientes. Recuerden que el triage es una parte de un proceso, no es específicamente un lugar físico, y la intención de esto es, como mencionaba hace un momento, priorizar la atención del paciente, detectar al paciente crítico para darle mayor prioridad en la atención. Y esto lo hacemos en una evaluación rápida en la que dividimos al tórax en unos cuadrantes o unas regiones anteriores, unas regiones laterales, pero sobre todo esta que está representada con este óvalo rojo, que es la región posterior, que es la que cobra mayor importancia. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, la propuesta del triage respiratorio apoyado con ecografía es esta, donde tenemos en el lado izquierdo, si ven, dice tos, fiebre, polipnea, que podrían ser los datos por los cuales acude el paciente a valoración médica en un servicio de urgencias. Posteriormente hacemos una evaluación de su saturación. Si la saturación de nuestro paciente está mayor del 90% o está menor del 90%. Tomamos nuestra ecografía y hacemos una insonación rápida. Si nuestro paciente tiene saturación más del 90%, tiene en la región anterior patrón A y en la región posterior anterior patrón A,
Ese paciente, como les comentaba hace un momento, tiene un alto valor predictivo, en ese momento no hay compromiso pulmonar y por lo tanto ese paciente puede ser regresado, tiene que estar en aislamiento y con datos de alarma. Un paciente que llega con datos que satura más de 90, que puede tener patrón A o B1 en la región anterior, un patrón A o B1 en la región posterolateral e incluso derrame pleural no es un hallazgo tan frecuente de manera inicial. Es importante esto, ¿por qué? Porque si nosotros en la evaluación inicial del paciente con COVID encontramos derrame pleural, debemos de pensar en otras probabilidades diagnósticas, enfermedad renal, falla cardíaca, incluso una neumonía bacteriana antes de considerar que va a ser un COVID. Entonces, este derrame pleural hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, regresamos. Patrón A o B1 en los cuadrantes anterior o posterior lateral. Con saturación más de 90, se puede egresar de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente en aislamiento, pero sí hay que darle un seguimiento más estrecho que obviamente al paciente que tenía patrón A en la evaluación. Si nuestro paciente tiene saturación menor del 90% y en la evaluación ecográfica tiene patrón B1 o B2, que recuerden que la diferencia es que las líneas B sean más gruesas, que sean confluentes o que tenga el signo de la cascada, hablando del B2, contra B1, que son líneas B, pero que son delgadas y separadas entre sí. Entonces, este paciente con saturación de menos del 90% con patrón B, ya sea 1 o 2, requiere ingreso y protocolo de estudio. Y un paciente que tiene saturación menos del 90% con patrón B en la región anterior, pero sobre todo tiene patrón C en la región posterolateral, este paciente se tiene que ingresar, se tiene que protocolizar, pero incluso se ha dicho o se ha visto que estos pacientes dentro de su evolución pueden requerir manejo o ingreso a la UCI porque precisamente estamos hablando de un paciente que tiene lo que llamó el doctor Gattinoni un fenotipo H, un fenotipo en el cual, o una lesión pulmonar en el cual ya hay compromiso del alveolo intersticial severo y que ya está presentando consolidaciones en las regiones posterior e inferior. Por lo tanto, este paciente hay que tener mayor prioridad en la evaluación y el manejo. Durante la evaluación hospitalaria de los pacientes con COVID apoyado con ultrasonido, una de las que viene justamente a aplicar esta herramienta es, bueno, valorar justamente la evolución. Existe un Luz Score, es un ultrasonido, un score por pulmonar por ultrasonido, en el cual a cada patrón le vamos a dar un puntaje, siendo al patrón A se le dan 0 puntos, al patrón B1 se le da 1 punto, al patrón B2 se le dan 2 puntos y al patrón C se le dan 3 puntos. Cada de estos puntajes se valoran en 6 cuadrantes de cada hemitórax, es decir, vamos a tener 12 cuadrantes en todo el tórax, donde en el hemitórax anterior vamos a generar una línea axilar anterior con la línea paraesternal y a nivel de las tetillas vamos a generar una línea transversal. Entonces, de tal manera que vamos a tener cuadrante 1, que es el anterior superior, cuadrante 2 es el anterior inferior, cuadrante 3 es el lateral superior, cuadrante 4 va a ser el lateral inferior, cuadrante 5 que va a delimitarse por la línea axilar posterior y línea paravertebral, cuadrante superior, posterior superior y cuadrante posterior inferior. Esto lo vamos a llevar también del otro hemitórax, por eso vamos a hacer 12 cuadrantes y vamos a hacer una insonación, la cual se sugiere sea un deslizamiento con el transductor. ¿Por qué hacemos este deslizamiento con el transductor? Ahorita lo voy a explicar, pero si se dan cuenta, en la línea amarilla hacemos el deslizamiento en zigzag del transductor por estos cuadrantes, en lateral igual de arriba hacia abajo en zigzag, pero en los cuadrantes posteriores vamos a hacerlo en zigzag de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la intención de esto? Esto es justamente hacer un barrido de las imágenes o del pulmón y generemos mentalmente un mapa de cómo puede estar nuestro pulmón en la tomografía. Hay estudios en los cuales se hicieron comparativos o correlación de los hallazgos ecográficos con los hallazgos tomográficos y existe una muy buena correlación. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros detectamos un patrón C en la región posterolateral, en el hemitórax derecho, en el pulmón derecho, seguramente en la tomografía, en la misma zona donde nosotros la identificamos, va a haber una consolidación ya en la tomografía.
Lo mismo pasa con las lesiones que en este caso, para este caso en particular, las lesiones denominadas en video despulido, vamos a encontrar un patrón B2. Entonces, la intención de hacer este barrido es justamente hacer un mapa mental, como vemos aquí, ¿no? Vemos el transductor en la imagen superior, el transductor a la izquierda de su paciente, a la izquierda de su pantalla, perdón, en donde aparentemente no vemos alguna lesión evidente y vamos a ver un patrón A. En la imagen del lado derecho de la misma imagen tomográfica, vemos aquí una imagen de video despulido y en el transductor seguramente en el ultrasonido vamos a ver un patrón B2. En la imagen inferior del lado izquierdo, una consolidación en la tomografía y en nuestro ultrasonido vamos a ver un patrón C, de tal manera que así vamos a generando esta reconstrucción mental y podemos imaginar cómo va a estar el paciente. Y esto es importante para tomar decisiones en cuanto al manejo de estos pacientes. ¿Por qué insonar? Bueno, la primera recomendación o la primera ventaja de realizar insonación en estos pacientes es, yo supongo que la mayoría de los hospitales son como los que tengo la oportunidad de trabajar, en la cual trasladar un paciente a rayos X no está en el servicio de urgencias. La mayoría de los técnicos radiólogos no van al área COVID a tomar una radiografía portátil. Y bueno, como sabemos, trasladar a estos pacientes pues requiere de ciertos cuidados para empezar a cerrar áreas, tener mucho cuidado con el equipo de protección, ponerle cubrebocas al paciente, si es que tienen cápsula de traslado, que no se pueden tocar estructuras hospitalarias como elevador, botones, los pasillos y la sanitización posterior al traslado del paciente. O sea, realmente esto se vuelve un problema logístico el poder trasladar al paciente a diversas áreas para hacer estudios y tomar decisiones. Entonces, hacer el ultrasonido, que es literalmente al pie de la cama del paciente, es llevar el equipo a la cama, que se vuelve mucho más seguro para el paciente. No tenemos que estar haciendo traslados a ningún área, todo lo podemos hacer ahí junto al paciente y podemos repetirlo las veces que sean necesarios. Entonces, esa es la primera ventaja de poder utilizar el ultrasonido en pacientes con COVID. Es, como les mencionaba hace un momento, el poder reconstruir mentalmente desde que estamos ingresando a nuestra área de triage respiratorio, a nuestro choque respiratorio o a nuestra área de urgencias respiratorias, cómo está ese pulmón. Es decir, si como vemos en nuestra imagen del lado izquierdo, vemos patrones A, vemos patrón B1, vemos patrón B2, pues podemos considerar que es un paciente que tiene un fenotipo, como fue llamado inicialmente, un fenotipo L, en el cual probablemente si el paciente no tiene tanto incremento de trabajo ventilatorio, puede ser respondedor a oxígeno suplementario. Si tenemos el dispositivo de ventilación no invasiva, probablemente sea beneficiado este tipo de pacientes en comparación del paciente que tenemos del lado derecho, en donde en la tomografía vemos un franco compromiso alveolo intersticial, mucho compromiso en infiltrados, en consolidaciones, y que obviamente este paciente, si tiene compromiso ventilatorio alto, está desaturando, este paciente probablemente ya haya que intubarlo. Y esto, si se dan cuenta en los patrones ecográficos, estamos viendo patrón C en las regiones posterior inferiores, estamos viendo patrón B2 y un patrón A en la región anterior, pero que nuevamente en nuestra reconstrucción de mapa mental estamos pensando cómo está esta tomografía, que conjuntamente con los datos clínicos del paciente nos va a llevar a una toma de decisión de manera oportuna. No nos tenemos que esperar a una radiografía o no nos tenemos que esperar a una tomografía para considerar esta presentación de lesión pulmonar grave en paciente con COVID. La tercera causa es que, bueno, desde que se aplica el ultrasonido como complemento a la exploración física, ha habido muchos estudios en los que se ha demostrado la gran utilidad que tiene ya el insonar a nuestros pacientes y la muy poca sensibilidad y apoyo que tiene la auscultación en diversos contextos. No por esto digo que no se haga, sin embargo, creo que el mensaje es que nuestros sentidos nos engañan y a veces nos engañan más de la cuenta. Podemos no detectar muchos datos clínicos que no por eso no están presentes en nuestros pacientes. E incluso cuando se ha comparado con la radiografía, que como insistí hace un momento, apoyarnos solo de la clínica y de una radiografía puede ser que no veamos datos importantes en nuestro paciente y a final de cuentas subestimemos a este paciente y obviamente nos lleve a una toma de decisión no tan adecuada. La insonación, es decir, utilizar en la ecografía
en patologías o en situaciones de evaluación pulmonar ha demostrado mucho más sensibilidad que incluso auscultación y radiografía para detectar estas condiciones. Por lo tanto, es altamente recomendado agregar evaluación ecográfica en estos pacientes. La cuarta sugerencia de por qué utilizar el ultrasonido es porque tiene tan alta sensibilidad, como lo mencionamos hace un momento, de detectar estas consolidaciones pleurales, subpleurales en estos pacientes que podemos detectar consolidaciones subpleurales milimétricas. La imagen del lado izquierdo es una consolidación muy pequeña, es milimétrica, al igual que la segunda. Se ven grandes, pues porque el equipo tiene muy buena definición, pero en realidad, si estas imágenes nosotros tomamos una radiografía, no las vamos a ver. Si nosotros estos dos pacientes solo hubiéramos basado nuestra exploración física y en una radiografía para tomar una decisión si el paciente se queda o se va, seguramente hubiéramos tomado una decisión equivocada y ese paciente hubiera regresado a los 2, 3 días, tal vez más complicado y no sé, tal vez en un punto en el que si hubiéramos intervenido de manera inicial, el paciente no hubiera evolucionado de esa manera. Entonces, el beneficio justamente es poder detectar estas consolidaciones que sean milimétricas para tomar una mejor decisión para el paciente, ingresarlo de manera oportuna y darle un tratamiento un poco más específico para esta patología y no dejarlo avanzar. Y por último, como mencionábamos en el triage, es que detectar justamente un derrame pleural, que el ultrasonido tiene una muy buena sensibilidad de detección de derrame pleural, incluso hasta en mililitros, en comparación de la radiografía que requieres, en algunos artículos mencionan 150, en algunos otros artículos mencionan 100 mililitros necesarios para detectar un derrame pleural. El ultrasonido, incluso con 10, 5 mililitros, es factible ver un poco de líquido ahí y ya saber que tiene derrame pleural. Como les mencionaba hace un momentito, el derrame pleural no es algo visto de manera frecuente en estadios iniciales en pacientes con COVID. Por lo tanto, si nosotros detectamos un derrame pleural, primero habría que considerar otras opciones diagnósticas, como mencionaba, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, si está asociado a una neumonía, incluso pensar primero en una neumonía bacteriana antes de considerar que sea por COVID. Entonces, poder evaluar esto en tiempos tempranos también puede ser un determinante sobre el pronóstico de pacientes. Y recuerden que no solamente vamos a evaluar pulmón, también se sugiere hacer evaluaciones. En este caso voy a hablar rápidamente de evaluación cardíaca. La evaluación, pues realmente nos basamos, como en prácticamente todas las evaluaciones por ultrasonido, en identificar patrones. Donde en la primera imagen tenemos al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, al atrio derecho, al atrio izquierdo, válvula tricúspide, válvula mitral, el septum, y como característica de la ventana apical es que justamente el ápice da hacia el transductor, el septum queda a la mitad de nuestra pantalla y podemos justamente ver las cuatro cámaras. En la segunda imagen tenemos lo que se denomina subsifoidea cuatro cámaras, en las cuales de arriba hacia abajo tenemos a las cavidades derechas, por abajo tenemos cavidades izquierdas, vemos al septum y también podemos ver al pericardio. A diferencia del apical cuatro cámaras, el subsifoideo cuatro cámaras, el ápice va hacia la derecha de nuestra pantalla y prácticamente hacia el transductor vemos al ventrículo derecho. Esta ventana es muy buena para valorar al pericardio. En la tercera imagen tenemos lo que se denomina el eje largo, que corresponde de arriba hacia abajo en ventrículo derecho. Vemos al ventrículo izquierdo, en medio vemos al tracto de salida de la aorta, logramos ver a la válvula mitral, la válvula anterior, la válvula posterior, el atrio izquierdo. Y esta ventana es muy importante, ¿por qué? Porque aquí podemos valorar rápidamente cómo está la función sistólica simplemente con ver a la válvula mitral. Fíjense la válvula mitral, cómo en cada latido se pega al septum. Esto debe ser normal, que se debe pegar menos de 7 milímetros. Eso lo tendríamos que medir en modo M idealmente. Pero subjetivamente podemos ver este movimiento y ver que se pega y podemos inferir que la función cardíaca está normal. A diferencia de otra imagen que vamos a ver más adelante, que cuando se separa o apenas si se mueve la válvula, podemos definir o podemos considerar que hay una disfunción en el ventrículo izquierdo. En la cuarta imagen vemos al ventrículo izquierdo cortado en manera transversal. Este es un paraesternal eje corto.
en donde vemos al ventrículo izquierdo cosiendo un círculo tanto en sístole como en diástole. Aquí vemos unos chipotitos que corresponden a los músculos papilares y al lado y arriba del ventrículo izquierdo tenemos esta media luna que corresponde al ventrículo derecho. Es importante cuando valoramos esto que el ventrículo izquierdo en eje corto siempre sea un círculo tanto en sístole como en diástole. Nosotros no es otra cosa más que identificar este patrón base y ver cómo se contrae, que la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se encuentran conservadas, que el pericardio esté libre, que la válvula mitral pegue con el septum entre cada latido y que la morfología se mantenga tanto en sístole como en diástole. ¿Por qué? Por disnea hacemos una evaluación pulmonar, nos encontramos un patrón B1, B2, pero también nos encontramos un derrame pleural, por ejemplo, sí tendríamos que evaluar obligatoriamente al corazón. ¿Por qué? Arriba les pongo nuestros patrones bases, es decir, los patrones, digamos, un corazón sano. Y abajo vamos a ver la diferencia con cómo se ve en un paciente cardiópata. Por ejemplo, la primera imagen de la izquierda, arriba vemos el patrón base, el corazón normal. Abajo vemos al paciente, donde tenemos, fíjense muy bien, una apical, pero ¿qué es lo que vemos en el ventrículo izquierdo? Es un ventrículo izquierdo dilatado, es un ventrículo izquierdo que apenas si se mueve, no se contrae de manera adecuada. En la ventana parasternal eje corto, que es la ventana, la imagen de en medio, nuevamente el patrón base que está arriba, vean cómo se contraen todas las paredes. Si pensáramos en un punto imaginario en el centro del ventrículo, todas las paredes se acercan a este punto imaginario. Compárenlo con la imagen de abajo del centro, donde vemos que el ventrículo izquierdo no se contrae de manera adecuada. Hay paredes en las que se mueven y la pared septal no se mueve, no se pega a este punto imaginario del centro del ventrículo. Por lo tanto, tenemos una alteración de la contractilidad sectorial, donde aquí en la región septal y un poquito la inferior no tiene buena contractilidad. Y por último, en el lado derecho, ¿se acuerdan que les había mencionado que la válvula mitral tiene que pegar, la válvula anterior tiene que pegar en el septum y no se debe separar más de 7 milímetros? Comparen con la imagen de abajo y miren esta válvula mitral. Prácticamente no se mueve, no se acerca para nada al ventrículo o al septum, perdón, y por lo tanto podemos inferir o podemos concluir en suma de estas tres imágenes más un pulmón que tiene patrón B2, B1 y un derrame pleural, que ese paciente tiene falla cardíaca. Entonces, es importante valorar estas situaciones, también es importante valorar al paciente. Cuando nos ingresa, cuando nos ingresa el paciente, eso, si nosotros al primer día vemos que el corazón estaba funcionando de manera normal y al tercer, cuarto día empieza con datos de choque, empieza con disfunción, empieza con hipotensión, taquicardia, nosotros hacemos una segunda evaluación cardíaca y vemos estos datos de abajo, ese paciente, acuérdense que hay también reportados disfunción miocárdica asociada a COVID y este paciente puede ser uno de sus casos. Por eso es súper importante no solamente evaluar pulmón de manera inicial, sino hacer también una evaluación cardíaca. En resumen, recuerden que es importante seleccionar de manera adecuada el equipo. Es decir, si tuviéramos el mundo ideal, como decíamos, y pudiéramos escoger un equipo touch, sería la selección perfecta para estos casos. ¿Por qué? Porque hay que limpiarlo después de utilizarlo. Recuerden que es un fomite y todo fomite pues hay que controlarlo. Sobre todo en esta situación que cada vez más desgraciadamente estamos viendo personal de salud, no solamente médicos, también enfermeras, personal de camillería, personal de control de infecciones, se están contagiando precisamente por no tener estas medidas de cuidado. Si no tenemos esta opción del equipo touch, recuerden en preparar muy bien su equipo. Hay que cubrirlo, hay que ponerle las protecciones necesarias de tal manera que sea un equipo funcional para nosotros, es decir, que no nos limite la visión, que no nos incomode el brillo del plástico con la pantalla o con la iluminación de la habitación, que nuestro transductor esté disponible, que esté a la mano, que tenga un preset ya que sea de nuestro acomodo para poder manipular a nuestro equipo de manera adecuada y poder evaluar a nuestro paciente de manera adecuada y oportuna. Recuerden que la utilización o el beneficio de aplicar ultrasonido en el paciente con COVID es poder hacer este rastreo, ¿no? De arriba hacia abajo, anterior, lateral y de abajo hacia arriba, posterior, y de tal manera de generar una reconstrucción mental de cómo va a estar la tomografía, sobre todo en esos pacientes que estamos valorando desde urgencias, desde choque respiratorio, y que no es tan factible, ya sea por horario, por día,
tener una tomografía y poder tomar una decisión en base a esa tomografía. Con un ultrasonido y esta reconstrucción mental nos va a ofrecer la suficiente información para podernos apoyar y tomar una decisión de manera oportuna. En el apoyo del triage, recuerden que patrones A's en cuadrantes anteriores, laterales y sobre todo posterolateral, podemos ingresar a este paciente de manera tranquila. En cambio, un paciente con patrón B, B2, con saturación menos de 90 o patrón C, es un paciente que se tiene que ingresar, pero incluso el C hay que vigilarlo muy bien porque ese paciente puede requerir intubación de manera temprana. Eso nos va a ayudar justamente para determinar la estrategia de ventilación. También por el puntaje del Luz Score, recuerden, son 12 cuadrantes en ambos hemitórax, 6 por cada lado, y el puntaje de 0 a 3. Podemos valorar cómo está ese pulmón, cómo va evolucionando ese pulmón, y en base a eso también ver si va mejorando la aireación o va empeorando la consolidación. Hay que evaluar sí o sí el corazón y el pulmón. No solamente nos centremos al pulmón, el corazón tiene una relación muy íntima con el pulmón y todo lo que le hagamos al pulmón, sobre todo hablando de ventilación mecánica y en especial estos pacientes que van a generar presiones pulmonares o inspiratorias pico altas muchas veces, vamos a dañar ese corazón, vamos a lesionar sobre todo el ventrículo derecho y si el COVID no lo mata, seguramente lo va a matar nuestro manejo de ventilador. Recuerden, ningún ultrasonido va a dar el diagnóstico. O sea, la información que nos ofrece el ultrasonido es información que nosotros tenemos que interpretar, pero sobre todo tenemos que asociar a un contexto clínico. Es decir, no porque veamos líneas B significa que es un paciente con lo que se llamaba fenotipo L. No porque veamos un paciente con un patrón C ya es COVID. Tenemos esos datos, tenemos que aterrizarlos, tenemos que seguir protocolizando y al fin de cuentas generar una conclusión para una buena toma de decisiones. Solo se nos aporta más datos para poder llegar a esa conclusión. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Gracias por su atención. Les comparto este código QR, el cual los lleva a una carpeta compartida donde vienen varios artículos donde se basó esta charla. Nuevamente les comparto mi cuenta de Twitter, @dr-dive. Por favor, ojalá me puedan retroalimentar. Me encanta recibir sus comentarios, me encanta que podamos discutir algunas situaciones, sobre todo eh, cuando subimos algún artículo o cuando hacemos algún comentario, pues bueno, me gusta tener mucha interacción. Pues no me queda nada más que agradecer nuevamente la invitación y bueno, cualquier duda, con gusto estoy ahí en redes sociales para responderlas. Cuídense mucho, hasta luego.